tal? ¿Cómo están, alumnos de tercer año en secundaria? Bienvenidos a la clase de gramática. El tema del día de hoy, la acentuación especial. El tema de la acentuación especial corresponde a, básicamente, el estudio de la ortografía acentual, que compete el análisis del acento con mayor fuerza de voz y la clasificación de este dependiendo de las funciones que cumpla dentro de la misma palabra. En esta oportunidad vamos a trabajar el acento diacrítico. Sabemos que las reglas generales de acentuación establecen que las palabras monosílabas nos llevan acento ortográfico o tilde. Palabras como fue, vi, vio, dio, da, di, fe, tren, pi, sal y otros monosílabos. En los casos en que exista dos o más monosílabos iguales, pero con diferente significado y distinta función gramatical, se acentuará uno de ellos para poder diferenciarse. El primer caso, el monosílabo tú, que como todos sabemos, puede funcionar como un pronombre personal en segunda persona del singular o también puede funcionar como un adjetivo posesivo, que nos da una idea de pertenencia, en este caso de la segunda persona gramatical. En el ejemplo, tú no trajiste tu tarea de literatura. La tilde diacrítica básicamente, o diferenciadora, es aquella que se va a colocar sobre el monosílabo para poder diferenciar este de la función que cumple en relación al otro. Como todos sabemos, un pronombre personal es aquella palabra que reemplaza al sustantivo. Un adjetivo es un determinante y como determinante acompaña al sustantivo. Entonces la regla normativa nos dice que entre un pronombre y un adjetivo, el que tiene mayor valor es el pronombre, porque reemplaza al nombre o sustantivo. Por lo tanto, es a él a quien se le aplica la tilde diacrítica. Este acento se llama diacrítico, se emplea para distinguir palabras monosílabas que tengan la misma escritura y la misma pronunciación, pero que poseen significados diferentes y pertenecen a una categoría gramatical distinta o a un tipo de palabra distinto. También veremos casos de acentos especiales, cuyas reglas en la actualidad la RAE, en su última normativa del 2010, ha dejado establecido de que ya no se deben utilizar, son reglas obsoletas, salvo casos de ambigüedad en donde el hablante y el oyente o ambos no puedan entender claramente el mensaje. Reglas como por ejemplo en la palabra solo, que se aplicaba una tilde llamada diacrítica. ¿Por qué razón? Porque existía un solo como adjetivo calificativo en relación a soledad y otro solo como adverbio de modo equivalente a solamente. Se aplicaba la tilde diacrítica en solo equivalente a adverbio de modo solamente, pero esto ha sido corregido por la razón de que la tilde diacrítica se aplica básicamente en monosílabos y solo no es un monosílabo. En el ejemplo, solo dijo que vino solo. Si reemplazamos, solamente dijo que vino solo, soledad. En este caso, este solo, como adverbio de modo, equivalente a solamente, era quien llevaba una tilde llamada diacrítica. Ahora veremos los casos más concretos en relación a la tilde diacrítica.
Son 8 los casos de monosílabos con tildación diacrítica. El primero de ellos, el monosílabo tú. Como todos sabemos, tú puede funcionar como un pronombre personal y segunda persona del singular, pero también puede ser adjetivo posesivo, como determinante que acompaña al sustantivo. Entre los dos, el pronombre es aquel que llevará la tilde diacrítica o diferenciadora, como vemos en el ejemplo. Tú eres el hombre, en relación a la segunda persona gramatical. En cambio, tu casa es grande, esto como determinante pues acompaña al sustantivo, el cual no llevará la tilde diacrítica o diferenciadora. El mismo caso sucede con la palabra él, que lo conocemos como un pronombre personal de la tercera persona del singular y también como un artículo. Y en el ejemplo, él no hizo la tarea, esto es un pronombre porque se refiere a la tercera persona gramatical. Y es aquí donde aplicamos la tilde diacrítica. En cambio, el libro se perdió. Como palabra, es un determinante, en este caso un artículo, pues acompaña al sustantivo. Mi. El monosílabo mi, como todos sabemos, funciona como pronombre personal de la primera persona del singular, pero también puede ser adjetivo posesivo. Solo pensaba en mí, en relación a la primera persona, quien habla, como pronombre con tilde diacrítica. En cambio, mi hijo tiene pecas. Como adjetivo posesivo, pues acompaña a un sustantivo. El monosílabo más, como adverbio de cantidad, ¿sí? Palabra que señala una circunstancia de cantidad, y también como conjunción adversativa, equivalente a pero. Ejemplo, dame más almendras, idea de cantidad. En cambio, lo compró, más no lo usa. Ese más equivale a pero, como una conjunción o nexo adversativo. El monosílabo sí, como pronombre personal de la tercera persona del singular, pero también como adverbio de afirmación. En ambos casos se aplicará la tilde diacrítica. En el primer caso, volvió en sí o volvió en él. Sí. Y en el segundo caso, como adverbio de afirmación, sí, lo realizó. Cada vez que utilicemos un adverbio de afirmación, como es el caso de negación, siempre vamos a hacer una pausa. Y esa pausa sabemos que se representa mediante una coma. En cambio, no llevará tilde diacrítica sí cuando funcione como una conjunción condicional. En este caso sería un nexo para poder formar una oración compuesta. Si vienes, te quedas. Siguiente monosílabo, el monosílabo T. Como todos sabemos, T con tilde diacrítica en relación al sustantivo, ¿sí? Al cual hace referencia a la bebida o infusión caliente que se toma generalmente por las tardes, y no llevará tilde diacrítica cuando funcione como un pronombre personal de la segunda persona del singular equivalente a tú. En el primer caso, se tomó un té de canela. ¿Se entendió, no? En el segundo caso, te lo dije. Ese té equivale a ti. Y para terminar, tenemos el verbo sé, equivalente a ser o saber. En este caso, conjugado. Y no llevará tilde cuando funcione ese sé como un pronombre personal de la tercera persona del singular. En el primer caso, sé que voy a ganar, equivalente a saber. En el segundo caso, se volvió a equivocar. ¿Quién? Él. Este sé como pronombre personal equivale a él, tercera persona del singular. Y para terminar,
Con el grupo de monosílabos tenemos al verbo de, que proviene de dar. Y no llevará tilde diacrítica cuando funcione ese de como un nexo llamado preposición, que es aquella palabra o aquellas palabras que sirven para unir otras para poder formar frases. En el primer caso, quiero que me dé una flor. Este de proviene de dar. En el segundo caso, la casa es de madera. Aquí, como vemos, simplemente funciona como un nexo. Bien, dentro de los casos especiales que les nombré al inicio de la clase, teníamos a la palabra solo, el cual funcionaba como adverbio de modo, equivalente a solamente, y el otro solo, sin tilde diacrítica, cuando representaba un adjetivo calificativo equivalente a soledad. En el primer caso, solo quería un pastel, o simplemente cambiamos, solamente quería un pastel. La normativa de la RAE 2010 nos dice que para en casos de ambigüedad escribamos la palabra solamente para poder entender claramente lo que queremos decir y así evitar colocar esta tilde que, como les dije, es un caso especial obsoleto, pues ya no se utiliza salvo en casos de ambigüedad. Y el segundo solo, como adjetivo calificativo, Raúl vive solo. Bien, dentro de los casos especiales también teníamos la tildación de crítica en pronombres demostrativos. ¿Para qué? Para poder diferenciarlos de los adjetivos demostrativos. Al igual que el caso anterior de solo, esta regla también está obsoleta, salvo en casos de ambigüedad, que es donde se va a aplicar la tilde diacrítica en el pronombre demostrativo y no en el adjetivo demostrativo. Un ejemplo, esta, como pronombre. ¿Sí? Sabemos que el pronombre reemplaza en este caso sustantivos y a diferencia del personal, el pronombre demostrativo, más allá de reemplazar al nombre de la persona, nos da una idea de ubicación de este. Este es el que me delató. Este en relación a un nombre, Juan, Pedro, Miguel, está cumpliendo la función de pronombre, pues está reemplazándolo y a la vez nos está dando una idea de ubicación. En estos casos se aplicaba la tilde llamada diacrítica, pues servía para poder diferenciar este pronombre de este adjetivo. Este perro no es mío. Y como todos sabemos, el adjetivo acompaña al sustantivo. Igual pasa con el pronombre ese, esa y con el pronombre aquel y aquella. El siguiente caso especial, el cual también es una regla ya caducada y no utilizada, salvo casos de ambigüedad, es con la palabra aún. Se aplicaba la tildación de crítica cuando funcionaba como adverbio de tiempo equivalente a todavía y no llevaba tilde cuando funcionaba como un nexo que equivalía a incluso, hasta o siquiera. En el primer ejemplo dice que aún no ha venido o dice que todavía no ha venido. Aquí se aplicaba la tilde diacrítica y no en el siguiente ejemplo. Aún los niños ingresarán, equivalente a incluso. Incluso los niños ingresarán. Bien, a continuación tienes un grupo de ejercicios, los cuales puedes desarrollar con calma y el cual consiste en
Completar cada una de las oraciones con el monosílabo adecuado, teniendo mucho cuidado de colocar la tilde diacrítica sobre algunos de ellos. Teníamos ejemplos como el monosílabo mi, el monosílabo si, el monosílabo se, el monosílabo de. Y algunos ejercicios más, como el monosílabo tú, el monosílabo él, el monosílabo más. Espero que tengas suerte en desarrollar estos ejercicios. Bien, ahora vamos a ver el tercer tipo de acento, el acento llamado enfático. La palabra enfático viene de énfasis y el énfasis implica en el plano fonológico del sonido realizar una mayor entonación, una mejor vocalización de la palabra, y en el aspecto ortográfico, el cual estamos tocando en esta oportunidad, es la aplicación de una tilde o rayita oblicua o vírgula sobre el pronombre interrogativo o exclamativo para poder formar, en este caso, oraciones interrogativas u oraciones exclamativas, sean directas, sean indirectas. Los casos de acento enfático son los siguientes, los más conocidos. El pronombre quién, cuando funciona como pregunta o como exclamación, más no llevar a tilde cuando funcione como un pronombre, muchos lo llaman explicativo o aclarativo o enunciativo. En el primer ejemplo, ¿quién vino ayer? Como oración interrogativa. ¿Quién lo diría? Como oración exclamativa. Y no llevar a tilde cuando funcione como básicamente una declaración o una respuesta. Díselo a quien quieras. El pronombre como, en el primer caso como oración interrogativa, ¿cómo lo supiste? O como oración exclamativa, ¿cómo llueve? Y no llevar a tilde cuando funcione como, en este caso, un pronombre aclarativo o enunciativo. Lo hizo como pudo. El siguiente pronombre, ¿dónde? Básicamente para oraciones interrogativas, ¿dónde viviremos? Y no llevar a tilde cuando funcione como parte de una respuesta. Vivo donde nací. El pronombre cuál, para oraciones interrogativas, ¿cuál prefieres? Y no llevar a tilde cuando funcione como una respuesta o pronombre declarativo o enunciativo. Compré un libro, el cual no tenía ilustraciones. Seguimos. El pronombre cuánto, cuando funcione como oración interrogativa, ¿cuánto ganas? O como oración exclamativa, ¿cuánto trabajo? Y no cuando funcione como respuesta, es todo cuánto tengo. El pronombre qué, para oración interrogativa, ¿qué hiciste ayer? Y como oración exclamativa, ¡qué desolación! Más no llevar a tilde cuando funcione como un pronombre enunciativo, declarativo o como parte de una respuesta. Dijo que no vendría. Y para terminar, el pronombre cuándo, básicamente, cuando funcione como una oración interrogativa, ¿cuándo llegaremos? Más no cuando sea parte de una respuesta, llamó cuando dormís. El criterio para utilizar el acento enfático en la escritura básicamente compete a la aplicación de una tilde. En el sentido fonológico, lo que tenemos que realizar nosotros es darle básicamente, como dice el nombre, la énfasis necesaria o fuerza necesaria para poder entonar cada una de estas palabras y que corresponda pues a una oración interrogativa o una oración exclamativa.
Bien, a continuación también tienes un grupo de ejercicios, los cuales puedes ir desarrollando con toda la calma posible en cuanto a lo que es la tildación enfática. Y posteriormente, para poder terminar el tema, un grupo de ejercicios en donde mezclamos la acentuación general, la acentuación de crítica y también la acentuación enfática. Espero que les haya agradado la clase. ¿Sí? Estamos en el tema de la tildación especial. Es muy importante seguir las normativas de la RAE. He adjuntado en la página del Vanguard Group un documento el cual puedes revisar para poder complementar el tema. Muchas gracias. Eso ha sido todo por el día de hoy y hasta otra oportunidad.